Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Nikki Life, Vivir en Propósito. Como saben, la idea de este podcast es traer personas del común, como tú y como yo, para contarnos sus historias de vida, cómo las han llevado, cómo han superado cualquier reto que hayan tenido. Y en el día de hoy les tengo una invitada que realmente me ha demostrado que los sueños sí se pueden volver realidad y que somos nosotros los únicos responsables de que esos sueños se conviertan en hechos reales y palpables. Beatriz Cárdenas es el nombre de la invitada que tengo hoy. Ella es colombiana que emigró a los Estados Unidos y como muchas personas que llegamos a este país, llegó a hacer un oficio que también es muy común. Ella llegó de ser una administradora de empresas especializada en gerencia de mercadeo, pero como aún no podía ejercer su profesión dentro de este país, esto la llevó a encontrar un trabajo limpiando casas. Aún ella ejerce esta labor con muchísima dignidad y con mucha honra, pero ella siempre soñó con escribir un libro. Y lo que más me ha impactado es que nunca dejó que ese sueño se fuera por la borda y aún así lo comenzó a escribir a pesar de las jornadas extenuantes que tenía, porque amerita muchísimo esfuerzo físico, pero siempre encontró el momento y la oportunidad para escribir día a día las páginas del libro que finalmente fue publicado. Así que me siento muy contenta de poder estar conversando con ella hoy para que me cuente un poco de cómo hizo y cómo creó esta historia, la cual yo también les invito a que lean. Su libro se llama Fantasías de una doméstica y como ella misma lo describe, es un diario de un sueño literario. Así que sin más preámbulos, aquí está Beatriz. Hola Beatriz. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Beatriz, primero que todo, quiero agradecerte por aceptar esta invitación y también por haberme enviado el libro. Me gustó mucho que me hubieras buscado para conocer de ti. Ya me lo leí todo y como te comenté, también fue muy rápido que lo leí. Y tengo muchísimas preguntas, muchas cosas por conversar. Me interesó mucho porque el hecho de contar tu historia a través de este podcast, eh, sabes que la intención es precisamente contar historias de personas del común que han salido adelante o que han tenido algún reto y lo han superado y que sea también como una manera de inspirar a otras personas para que sientan que los sueños se pueden cumplir y que no hay ninguna barrera que lo limite. Sí, claro, es verdad. Y me encanta porque, como decías, me parece muy lindo que entrevistes personas del común porque este mundo está lleno de héroes invisibles y uno los ve cada día, pero realmente la visibilidad en las redes es solo para personas como muy importantes, entre comillas, para la sociedad, que tienen miles y miles de seguidores. Y en cada esquina puedes encontrar una historia de vida fantástica, digna de ser contada. Así es, Beatriz. Realmente hay muchísimas historias allá afuera que necesitan y merecen también ser contadas. Bueno, la primera pregunta que tengo para ti es referente al título, porque me llama la atención que se llame Fantasías de una doméstica. Me causó curiosidad es el fantasías, porque no de pronto sueños o ilusiones. El libro inicialmente, el título era Ahora es un día en el futuro. Y es porque el libro era traer al presente ese futuro que yo anhelaba. Sin embargo, era algo muy fantasioso. En el momento en que empecé a escribir, era algo muy fantasioso, porque estaba solo en mi mente, pero yo lo materialicé día tras día y al final, con el consejo del editor y de una pequeña encuesta que se hizo para ver cuál era el título más sugestivo, que llamara más la atención de los lectores, Fantasías de una doméstica fue el ganador.
Y bueno, es un título bastante sugestivo y que en el fondo confunde un poco. De hecho, algunas personas le encuentran un mensaje como sexual incluso, y cuando se van a la descripción del libro quizás no encuentran para nada esto, sino que simplemente eran mis fantasías como doméstica. La verdad era mi fantasía, que al final se hizo realidad. Bueno, como ya les he comentado al inicio de este podcast, Beatriz es colombiana que emigró a los Estados Unidos y al inicio ella tuvo tres trabajos en los que se desarrollaba para sostenerse. Estuvo en una casa de envío de giros, estuvo también en un restaurante y también trabajó haciendo limpieza en casas de familia. Y lo que me parece muy bonito es que a pesar de que Beatriz tenía un trabajo muy extenuante, tenía muchas horas en las que tenía que dedicarse en el día a ir de un lado para otro, aún así ella nunca dejó que este sueño de escribir un libro pues se fuera en el tintero. Entonces, me gustaría que me comentaras, por favor, cómo fue que lograste que este sueño se materializara, cómo lo llevaste a cabo y bueno, qué mejor, quién mejor que tú para que cuentes un poco acerca de qué se trata este libro. Sí, el libro se trata de la historia de cómo escribí el libro mientras me dediqué a limpiar casas en este país, como cualquier inmigrante que llega y empieza a encontrar los oficios con los que me ganó la vida, entre ellos limpiar. Tenía la ilusión de escribir, no solo cuando llegué a este país, tenía la ilusión de escribir desde hace muchísimos años, escribo desde que era niña y cuando estaba en Colombia tuve una conexión con la escritura siempre, pero nunca tuve un proyecto serio al respecto. Y cuando llegué aquí, mira que no sabe uno dónde se encuentra con sus sueños y con su propósito, incluso en los momentos quizás más desafiantes o quizás en los momentos en que nunca esperarías que lo logres porque no tienes las condiciones. Lo digo entre comillas porque cuando queremos hacer algo siempre buscamos como unas condiciones perfectas. Buscamos como cuando esté más estable, cuando tenga más tiempo, cuando tenga suficiente dinero ahorrado para poderme sentar a la mesa y estar tranquila y mi mente pueda vagar tranquila sin distracciones. Pero ese momento en realidad no existe porque el momento para empezar cualquier cosa siempre será la hora. Con lo que tengas en la mano, con los recursos que tengas, muchos o pocos, un día cualquiera tomé esa decisión y lo hice. En el libro cuento la historia de cómo lo escribí, pero además narro como mi experiencia migratoria, porque esa parte de escribir el libro tenía mucho que ver como con ese recorrido, entonces yo lo contextualicé y hacía un paralelo de cómo tenía que salir a limpiar, pero lo que yo quería era escribir. No podía dejar la limpieza, porque la limpieza era con lo que me ganaba la vida. Y escribir, pues, podría en un futuro ayudarme a ganarme la vida, pero no podría ser de la noche a la mañana. Por lo tanto, no podía abandonar el oficio. Entonces terminé capitalizando el oficio. Y ahí están las fantasías. Cuando llego a las casas de mis clientes, cuento mis vivencias, mis inconformidades, todo aquello que viví, de lo que me quejé, tantas cosas que viví, por las que pasé, pero que a la vez me dieron un regalo increíble y fue la inspiración para escribir la historia. Todos estos recursos personales, emocionales, poder llegar a casas donde pudiera deslumbrarme por sus dueños, por su decoración o por cualquier cosa que en el fondo tocara mi corazón y de verdad pudiera contarlo como lo viví. Pero además este libro se trata de una conquista personal, porque era mi fantasía de escribir un libro y cómo pude demostrarme día tras día que podía lograrlo, desde cualquier punto en el que estuviera, con recursos, como te digo, muchos o pocos,
pero cuando uno tiene de verdad el corazón a fuego, esto emerge de alguna manera. Y ya no importa cuánto tiempo te tardes, qué va a pasar si realmente no está perfecto o te preocupas porque no sabes lo suficiente acerca de lo que quieres lograr, porque tu corazón todos los días te dice, sigue adelante. Esa fue mi experiencia con el libro. Y mira que lo que más me llamó la atención es que cuando se llega a trabajar a limpiar casas, es un trabajo que, como tú también lo describes allí, es muy desgastante físicamente. Y así todo, tú le sacabas el tiempo, el momento, cuentas que al principio ni siquiera tenías un transporte, lo cual puede llegar a duplicar incluso los tiempos tuyos de desplazamiento mientras estabas laborando. Al inicio trabajaste en tres partes porque trabajaste en una agencia de envíos, en un restaurante y también hacías trabajos de labor doméstica. Entonces, yo entiendo lo que tú dices del fuego, pero igual, ¿cómo hacer para sacar ese tiempo para generar ese hábito de la escritura a pesar de todas estas, digamos, como obstáculos que uno podría verle y decir, bueno, estoy supremamente cansada, no lo voy a hacer hoy, pero así todo tú seguías en la ilusión de hacerlo? Porque cuando hay un fuego, tú encuentras el cómo. Entonces, yo me inventé como una dinámica personal. Y aunque tuviera tres trabajos, aunque era que estuviera cansada o lo que fuera, yo me puse un propósito de escribir cada día una página, fuera larga o corta, y encontré una hora, un lugar, y me propuse, porque muchas veces esa cotidianidad nos aleja mucho de nuestros sueños o de nuestros anhelos o de hacer las cosas que nos apasionan por el afán de sobrevivir. Entonces siempre tenemos jornadas insanas, salimos a las 6 de la mañana, llegamos a las 8 de la noche y llegamos a casa y tenemos que preparar el día siguiente o quizás para personas que tengan más obligaciones que yo, pues tendrán hijos, esposo, casa, pero yo creo que siempre hay una forma, siempre uno la encuentra. En mi caso, yo encontré la fórmula de las 4 de la mañana. Entonces me levantaba todos los días a las 4 de la mañana y tenía un ritual. Me gustan mucho los rituales, me gustan mucho los hábitos, me gusta mucho plasmar en los calendarios lo que tengo que hacer Mm, y tacharlo y sentirme feliz porque lo cumplí. Y para eso, pues, obviamente se necesita mucha determinación. ujú. Entonces me levantaba a las 4 de la mañana, escribía una página y me hice una promesa de no fallar hasta que el libro estuviera escrito. Estuviera cansada, hubiera dormido mucho poco, hubiera tenido un día difícil o al día siguiente tuviera un día largo o estuviera de vacaciones o estuviera de viaje. Yo tenía que escribir cada día sin fallar. Si fuera a las 4 de la mañana, excelente, porque no tengo distracciones, el día empieza, mi mente está más despejada, pero tuve días en los que esas 4 de la mañana no se dieron, estaba en medio de un viaje, entonces tenía que cumplirlo. Yo sabía que tenía que cumplirlo y lo hacía. Fuera media página, una página que quizás no me gustara, porque esa fue otra cosa que hice, fue eliminar el juicio hacia mí misma, hacia lo que estaba escribiendo, que estuviera bien o mal. Había días que estaba más inspirada, que tenía más recursos, quizás había días que no, pero yo todos los plasmé en una hoja porque eh, empecé a decirme que siempre todas las páginas podían ser editadas, a menos de que fuera una página en blanco, porque una página en blanco jamás podría editarla. Entonces tenía que poner algo en la hoja, sí o sí. Entonces yo encontré esos 4 de la mañana, esa metodología que me llenó, la verdad, de mucha felicidad, de sustraerme del espacio y del tiempo, de entregarme a la hoja con tranquilidad, sin el reloj, sin las obligaciones, sin pensar en nada más que era cumplir en cierto modo porque me había puesto una rutina, pero también disfrutarlo, porque
esa es la pasión. La pasión es que estás en algo que amas y que estás disfrutándolo. Entonces, para volver a tu pregunta, eso fue lo que hice, construir una rutina en la que yo no fallara y que me ayudara a cumplir ese propósito cada día. Yo no tenía un estimado cuántas páginas iba a tener el libro, cuántos días me iba a demorar. Solo me dije el día uno, no me pararé de este lugar hasta que el libro esté escrito. Y así fue. Y pasó un año escribiendo, corrigiendo, o sea, en el proceso fue el libro entre concebirlo, ya al 80% del libro conseguir una mentora, ya al 100% del libro conseguir un editor y corrector de estilo, conseguir quien diseñar la portada y hasta que el libro salió a la luz. Bueno, y precisamente ya que hablas de portada, que también tenía para preguntarte acerca de eso, y me pareció muy lindo porque cuando tú ves el libro no lo entiendes, pero en la portada del libro aparece una mujer, pues que me imagino que eres tú, está sentada encima de un libro y con un trapero. Entonces, claro, si uno toma el libro en las manos, pues no entiende de qué se trata, pero tú le dedicas incluso varios momentos a ese trapero que fue tu compañero durante mucho tiempo, al que trataste con mucho amor y me pareció muy lindo ese lugar que le diste dentro de tu proceso, la importancia que para ti tuvo como si fuera un anclaje, como no olvidarte quién eras también. Sí, la personificación del trapero en el libro fue la parte divertida, fue la parte de resignificación, que es lo que yo le llamo. Porque cuando somos capaces de resignificar es bien poderoso. Cuando tú tomas eso que, entre comillas, te agobia, porque para mí el tema de limpiar llegaba un momento en que me agobiaba mucho, como tú dices, es un trabajo muy físico, yo me cuestionaba y decía, ¿cuánto tiempo me voy a quedar más haciendo esto? ¿Cuánto tiempo más voy a limpiar? ¿Voy a morirme limpiando toda la vida? ¿Qué voy a hacer? Y cuando entendí que ese trapero tenía un propósito en mi vida, fue muy bonito y empecé a sentir la necesidad de dedicarle páginas al trapero. Fue muy curioso porque cuando yo empecé a escribirle al trapero, en esos momentos en que te ataca el pastor impostor, en el que te ataca la inseguridad, en el que siempre tienes esa vocecilla interior que te dice que no eres lo suficientemente bueno, Sí. yo juzgaba mucho las páginas hacia el trapero y decía, eso es realmente, eso es ridículo lo que estoy escribiendo, cómo estoy escribiendo esto de este trapero, que yo peino el trapero, que amo el trapero, que todo eso. Y cuando se lo presento al editor, fueron las páginas que más me alabó y me dijo, esta parte es muy, muy interesante y muy bonita. Entonces, el mensaje es, nunca hay que dejarse llevar del pastor impostor y aunque sea una voz con la que inevitablemente tenemos que evitar, también el corazón nunca miente. Entonces, cuando yo escribía las páginas hacia el trapero, esas páginas me causaban mucho placer, porque tal y como yo lo narro en el libro, sucedió. Y ese personaje siempre tendrá en mi vida un lugar muy especial y siempre tendré que honrarlo porque me ha llevado al punto en el que ahora estoy. Así es. ¿Lo conservas? Pues digamos que no como un trapero como el que conservo aquí como un trofeo, pero conservo como mi amor hacia él y conservo los cuidados hacia él y todo lo que dice en el libro de él continúa hasta el sol de hoy. Pues para mí y para mi casa, pero así es. Sí, mira que yo hubiera podido empezar a preguntarte quién eres tu Beatriz, como pidiendo de pronto una descripción profesional. Yo, sin embargo, sin quitarle mérito a los estudios que tengamos todos, yo considero que nosotros no somos títulos. Nosotros venimos simplemente a cumplir una labor y parte de estudiar nos da una identidad en la sociedad, pero que realmente nosotros somos mucho más allá de eso. Por eso me gustó mucho cuando tú te despojaste incluso de estar
contando a qué te dedicabas, porque incluso creo que no lo haces, sino como en la parte de tu contraportada, donde habla de, pues, de tu profesión como administradora de empresas, pero pareció muy lindo la humildad con que trabajaste siempre, el describirte quién eras, tu familia, tu entorno, cómo llegaste aquí, incluso hablaste del tema migratorio. Entonces, ¿cómo soltar? Porque para mí eso fue soltar lo que hiciste, o sea, toda esa cantidad de egos que uno tiene para llegar a contar con tanta tranquilidad lo que tú eres realmente y no identificarte con un título. Sí, realmente todos necesitamos sobrevivir y sea un oficio u otro, es solamente un asunto de generar dinero para sobrevivir a través de alguna actividad. Era más humanizar el tema migratorio porque cuando llegamos a un país extranjero, a menos que lleguemos con una visa de trabajo o porque nos ha pedido una compañía a ejercer nuestras profesiones, o, excepto por eso, todo el inmigrante llega a buscar un oficio cualquiera. Y yo, cuando llegué aquí, yo empecé a trabajar en una agencia de envíos, pero yo tenía, como tú dijiste al principio, tres trabajos. Tenía el trabajo de la agencia, trabajaba en un restaurante recogiendo platos, porque no era mesera, yo era lo que aquí llaman busser, que es Ujú. quien recoge los platos sucios, y tenía el trabajo de la limpieza. Pero yo empecé a ver en todos los oficios de los inmigrantes una grandeza impresionante. Yo veía una grandeza en el que lavaba los platos en el restaurante, veía una grandeza en los cocineros que estaban frente a esa plancha horas y horas de pie, con calor, bajo presión, veía una grandeza en las meseras de aquí para allá, veía una grandeza en mis propias compañeras que limpiaban conmigo. Es la gente enfrentándose a la vida y mirando de frente y muchas veces olvidándose de dónde vienen, quiénes son, que han estudiado o eliminando el estatus, ese estatus que nos construimos a través de lo que acabas de decir, porque la gente se identifica con su profesión, la gente es lo que tiene, es lo que estudió y en el fondo todos simplemente somos seres humanos. Entonces, yo lo menciono en una parte del libro donde digo, después de que yo había emigrado de mi país, había administrado algunas empresas y administrado la mía por mucho tiempo y llego a este país, pero es maravilloso llegar desde cero y uno poder reinventarse y reinventarse con tranquilidad y reinventarse y empezar en un lugar donde nadie conoce tu nombre y donde no te debes a ninguna sociedad ni a nadie, solamente a ti mismo. Y esa es la verdadera autenticidad, desde donde partes, desde donde construyes y cómo abordas la vida, sea donde sea que la vida te ponga. ¿Qué sale de ti? Tu más genuina esencia. Entonces sale tu esencia, donde quiera que te pongan, eres tú como ser humano. Si me ponían en la agencia, la puntualidad, la responsabilidad, la amabilidad, la proactividad, todo esto. Si me ponían en la limpieza, pues salía mi esencia, no salía mi yo administradora o mis otros roles, sino que tenía que salir mi esencia personal. Entonces yo lo abordé con mucha naturalidad, pero también dándome una palmadita en la espalda y diciendo, lo has hecho y lo has hecho bien, y si te tocó hacer algo, lo hiciste con todo el amor con que administrarías una empresa o harías otras cosas que en el pasado hice. Precisamente por eso te digo que nosotros no somos ningún título ni ninguna profesión, sino que aquí es donde se demuestra a la hora cuando se pone en una situación realmente extrema, donde ya te toca ser tú mismo, lo que mencionas de la base de los valores, es la puntualidad, la ética que uno tiene como ser humano también, si tienes carisma, si eres una persona que está dispuesta a hacer lo que sea que se te ponga enfrente,
y no sentirse que es menos que otros, esto es temporal, porque tú haces esa pregunta de, bueno, ¿yo qué hago haciendo esto? ¿Esto hasta cuándo? Y hay una frase que me gusta mucho cuando uno dice estar harto de estar harto. Llega un punto en que estás harto de sentirte así. Porque esto es temporal es muy peligroso. Ese esto es temporal, pero no hacer nada por acercarse a otra cosa, terminamos estando en ese esto es temporal por mucho tiempo. Y cuando menos piensa, la vida va pasando y el presente nos ofrece una oportunidad increíble para construir así sea poco a poco, pero estamos muy distraídos, estamos muy ocupados sobreviviendo. Y cuando uno está en estado de supervivencia, está en estado de automático. Y es que todos los días se levanta, va a trabajar, cobra el cheque el fin de semana y se lo gasta. Y el lunes va a trabajar y cobra el cheque el viernes y empieza un círculo vicioso que es muy peligroso si uno no hace un trabajo constante de introspección y un trabajo constante de autoevaluación y conocimiento. Y allí creo que permanecí mucho tiempo y una de los detonantes o de las cosas que me hacía reflexionar era como esa queja constante. Cuando estoy quejándome constantemente de algo, pienso, pues si te estás quejando no estás lo suficientemente harta, porque sigues ahí. ¿Qué vas a hacer por eso? Entonces la queja a la hora de la verdad para mí es un poco útil en mi caso, porque es mi campana de alerta. Cuando empiezo, uy, estoy quejándome otra vez de eso, de verdad. ¿Y qué voy a hacer entonces para no quejarme más? Porque si me estoy quejando es porque hay una inconformidad. Y eso me pasaba con la limpieza, porque si quiero cambiar, pues me tengo que poner la mano en el corazón y decir, ¿para dónde? Y moverme, así sea poco a poco, hacia donde quiero llegar. Eso fue lo que me permitió el libro, pero aceptando también y diciendo, tengo que pagar un precio por conseguir algo. Entonces, estoy harta de estar harta, pero todavía no puedo dejar eso, porque no me puedo quedar sin nada. Pero estoy dispuesta a migrar a otra cosa y tengo que ponerle voluntad y determinación. Entonces, esa voluntad y determinación implica quizás tener menos dinero, sí, porque voy a trabajar menos. ¿Implica levantarme más temprano? Sí, pero es por algo que me hace feliz. Sí. Entonces, todos esos esfuerzos, todas esas cosas que estoy haciendo me permiten acercarme un poco más a donde quiero estar y abandonar esa sensación de estar harta de todo. Yo por lo menos en mi práctica de coaching soy una fiel creyente de que lo único que nos va a sacar de estas quejas constantes y de no saber para dónde ir, más allá incluso de encontrar cuál es nuestro ikigai o nuestro propósito, es realmente conocernos. Porque tú misma dices, estamos tan afanadas en el día a día, en el solucionar y apagar incendios, como digo yo, porque primero tengo que resolver un tema de dinero, o tengo un tema con mi pareja, o tengo un tema de salud. Entonces, siempre va a haber algo que tú lo vayas a poner de primero en la lista, pero no vas a actuar en pro de alcanzar ese sueño. Pero cuando realmente nos conocemos y como tú decías también sobre la autoobservación, si yo ya sé quién soy, yo sé lo que quiero, yo sé qué es lo que a mí me mueve, yo sé cuáles son mis sueños, allí es donde tú empiezas a ser más proactiva y a buscar soluciones, porque la queja sin acción lleva a esa la resignación. Entonces, pues me quedo aquí, sigo quejándome, pero no hago nada. Pero cuando ya tú sabes realmente lo que quieres y la prioridad tuya es cumplir ese sueño, pues no importa lo que haya que hacer. Pero creo que afortunadamente hay un despertar de conciencia que está llegando en esta nueva humanidad. Tú hablas de muchos autores, el mayor que hablas allí es de Wayne Dyer, hablas también de Borja Vilaseca, hablas de Joe Dispenza, por ahí mencionas a Santiago Molano, a Marisa Peer, Jay Shetty. Yo sigo a estas personas
Veo que también vas como un poco en esta onda de un nuevo despertar de conciencia y por eso también es que de pronto asumes la vida. Pero me llama la atención que Wayne Dyer sea ese referente principal. ¿Qué es lo que él tuvo que más impactó? Su historia de vida y porque Wayne Dyer para su época fue un revolucionario, fue un hombre que para la época tenía unas ideas bastante contrarias como a la corriente normal. Entonces yo por casualidad llegué a Wayne estando aquí. Yo empecé a escuchar unos audios y como dices, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Me ha interesado mucho como por ese despertar de conciencia que tú hablas. Entonces me acerqué como a muchos autores, un poco a la metafísica, y empecé a escuchar a Wayne. Wayne murió hace, si no estoy mal, hace como 8 años, 7 años, algo así. Cuando Wayne muere, él ha escrito como 20 libros, entonces para haberlos escrito, los tuvo que escribir en un tiempo en el que todavía habían unas creencias muy arraigadas hacia las religiones y todo esto. Entonces él tenía completamente una idea contraria de todo esto, de la educación, y eso me llamaba mucho la atención. Y decía, cómo este señor habla de todo esto en un momento en que es muy fuerte todas las otras ideas. Me marcó mucho de él el poder de la intención. Y él empezó a transmitir las ideas a través de la televisión pública y hacer unos seminarios, pero me llamaba mucho la atención que cuando yo me ponía los audios de Wayne, era como si estuviera en santa paz. Escucharlo a él me llenaba como de alegría, de tranquilidad, de seguridad hacia el futuro. Era una cosa muy mágica y muy extraña. Empecé a escucharlo más y más y más y todas estas cosas empezaron a calar muy profundo en mí. Wayne apareció como cualquier autor, como cuando tú dices, no, lo que pasa es que a mí me cambió la vida tal libro. Bueno, para mí ese despertar inicial fue con Wayne. Así es. Beatriz, quiero que conversemos un poco también acerca de ya tu labor como doméstica, porque pues es una labor que es muy común, sobre todo para los inmigrantes y más los latinos. Encontramos personas que llevan trabajando incluso muchísimos años. ¿Cuál era esa grandeza que veías en las personas que se dedican a limpiar casas? Pues esta grandeza está en que yo miraba como un lugar, una casa muy hermosa, pero esa casa sin limpieza y sin orden quizás no sería tan mágica como si no existiera esa persona que la pone a brillar y que la pone a vibrar, porque para mí el orden y la limpieza tienen una vibración muy alta. Cuando tú llegas a un hospedaje, por decir algo, y tú encuentras que todo está hermoso, perfectamente puesto, las camas tendidas y limpias, las sábanas blancas, todo reluciente, para ti es mágico llegar y ese lugar te provoca. Detrás de esa sensación, detrás de ese bienestar de la persona que llega, hay una persona que limpia y ordena. Entonces, ver la grandeza en ese oficio, porque puedes tener ese mismo lugar con los mismos objetos, sucios y desordenados, sería un completo desastre y no te causaría esa alta vibración que te causa cuando llegas y las cosas están perfectamente dispuestas. Entonces, detrás de ese perfectamente dispuesto hay una persona que lo hizo. Y voy a las domésticas que trabajan en este país. Dios, yo las amo. Yo cuando voy a un hotel, yo las veo y me veo. Pero además también veo nuestras madres. Veo todas las amas de casa del mundo porque detrás de un hogar hay una persona que está ahí dándolo todo y que es un oficio muy poco valorado, a todo nivel.
a nivel del ama de casa, madre que se dedica 100% a su hogar, o a nivel de esa persona que te ayuda en casa para que tú puedas ir a trabajar y ayuda a que cuando tú regreses del trabajo todo esté dispuesto para ti, para que puedas descansar y tu vida sea más fácil. Esa es la grandeza de la doméstica. La doméstica es un ser que te enriquece la vida y que te ayuda y que te la hace más liviana. Porque además del trabajo de casa es muy desagradecido. El que vive en casa sabe que la cocina está pendiente todo el día o que cada que entras a la cocina tienes algo que hacer o que, en fin, pero esa doméstica es grande por eso, porque te da tiempo, libertad y te da una vibración alta cuando llegas a tu hogar. Sí, qué bonito. Y de verdad, tú incluso ahí mencionabas, había una opción de que tú pudieras ya como hacerlo sola, cobrar diferente, pero así y todo, hablas de la dificultad que tuviste a la hora de generar tus tarifas e incluso lo hablas durante varios capítulos de tu libro en el que cada vez decías, bueno, ¿por qué cobré esto? ¿Por qué no? Entonces, como si estuvieras regalando, aún sabiendo lo valioso de lo que hacías, se te dificultaba el cobrar. Cuéntame un poco acerca de eso, porque sé que es un tema muy difícil el llegar a fijar tarifas, precios. Yo creo que es un tema con la escasez, con un pensamiento de escasez personal, porque hay gente que sabe cuánto vale su trabajo y lo cobra sin miedo. Si el cliente dice que no, no tienen miedo de perder el cliente porque saben cuánto vale su trabajo. Pero en mi caso era un tema como de escasez personal, como de no me valoro, no sé cuánto valgo. Entonces, como no sé cuánto valgo, creo que siempre que cobro está mal, porque me di muy poco, pero es algo como, pienso que es muy personal. Creo que todos nos enfrentamos ahí, digamos, unas tarifas de mercado, pero cuando uno tiene una escasez personal se encontrará con el que tampoco te quiere pagar. Entonces, si eres como seguro de ti mismo y sabes cuánto vale tu trabajo y simplemente lo cobras y el cliente que llega es tu cliente o no es tu cliente. Pero eso me costó entenderlo mucho tiempo. Entonces nunca me daba mi valor, era como un tema que lo trabajé mucho para saber de dónde viene este pensamiento escaso para mí. ¿Por qué no soy capaz de valorarme? ¿Por qué no soy capaz de cobrar sin pena? Porque todo me daba vergüenza. Es que si le cobro esto, ¿qué me va a decir? Es que eso de pronto es mucho, pero eso es un trabajo también personal. Es como llegar a ese punto en el que mi trabajo vale esto y llegarán a mí los clientes correctos. El cliente que dice que no, no es tu cliente, pero eso me costó entenderlo. Y en la limpieza no era la excepción. Cobraba y después decía, me equivoqué otra vez, porque ya no tienes una segunda oportunidad como para renegociar una tarifa. Tú tienes que ser muy Sí. seguro de decir, este trabajo vale tanto. Entonces yo le preguntaba a mis compañeros cuánto se cobra y bueno, entonces iba y decía, se cobra tanto, cobraba y cuando llegaban de la persona decía, no, eso es mucha plata, hágamelo por tanto. Y yo inmediatamente decía, ah, sí. Y después decía, porque dije que sí, sí, está mal. Pero como te digo, es un tema como muy personal, Sí. es un tema como de escasez que he trabajado en mi vida y que lo he aprendido y creo que sigo aprendiéndolo. No tengo problema en decirlo, sigo aprendiéndolo y sigo superándolo, pero es algo que cuesta, porque cuando hay algo que está en tu interior, eso se refleja perfectamente en tu exterior y eso es lo que realmente atraes. Ujú. Entonces, si tienes un pensamiento de escasez que no sabes de dónde viene, pero ahí te acompaña, pues como yo, conseguía los clientes equivocados, los clientes que siempre me pedían rebaja o en fin. Pero hasta que entendí mi valor, cuando yo llegué ya a un punto en el que yo entendí mi valor, llegué a cobrar sin miedo y dije, mi tarifa es esta y no trabajo para nadie y no trabajo por menos y
los clientes, su tarifa es, perfecto, yo se la pago. Pero eso es cuando ya tú lo decides y tú entiendes cuál es tu valor. Ujú. No un proceso muy individual. Así es. Voy a leer un párrafo que me gustó mucho de tu libro porque demuestra cómo realmente uno no importa en dónde esté y lo que esté haciendo, cuando tú sabes quién eres y entregas lo mejor de ti y lo que las personas reciben. Tú dices, soy esa doméstica que trabaja a diario en la evolución de su conciencia y como mi propósito más elevado es servir, o sea, aquí no hablas incluso de que tu propósito más elevado sea el escribir, sino para ti el servir, que a la final el propósito de vida es servir. Dices, aquí estoy para hacerlo desde donde esté, aún con todos mis nudos mentales que transformados son oportunidades de crecimiento. Vivo en un estado de gratitud por poder ver un maestro en cada ser. Este me pareció bonito porque es entender que el propósito nuestro no es venir aquí a ser millonarios o a ser el exitoso, que es una palabra muy mal definida, sino que tú sirvas, pero desde el amor y desde donde tú estés, ver la grandeza de cada persona. Y eso, Beatriz, es lo que hace que todo lo que esté a tu alrededor empiece a vibrar y empieces a atraer las personas, los momentos, el tiempo que necesitabas, la mentora que te llegó, o sea, tú misma desde el dar y entregarlo todo, no importa en dónde estabas, ni siquiera pensando en recibir esta recompensa, la vida te la dio. Tú sabes que yo eso lo aprendí de Wayne, porque Wayne en las conferencias siempre, siempre decía, pues que estábamos en este mundo para servir. Y cuando él iba a empezar una conferencia, su mantra detrás del escenario era, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Que cuando él saliera al escenario, él fuera una fuente como de servicio para las personas que estaban ahí. Entonces, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Y cuando hablas del éxito, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que el éxito nos lo han vendido de una forma tan equivocada y por eso vamos en esta carrera desenfrenada por conseguir, porque si conseguimos somos exitosos. Ese es el concepto. Y no hay tal, porque hay tantos que han conseguido y están tan vacíos por dentro que el éxito ya no hay tal. Cuando llegan y lo alcanzan, y eso era el éxito. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, el tema del éxito, cuando la gente consigue mucho, termina pensando en dar, porque cuando yo consiga voy a dar y le puedo dar a este y a este. Y de hecho la gente eso es lo que hace. Llegan y consiguen y dan. Entonces, si es solo conseguir, no, el éxito es estar en esta sociedad y servir de algo a alguien, ponerse en servicio, porque no habrá nada más gratificante que dar. Dar desde lo que tú sabes, conoces o eres. Cuando logré entender eso, dejé de pelear con el oficio, porque peleaba con el oficio, peleaba y yo salía con mis químicos y mi trapero, en esa actitud tan terrible. Y eso era lo que la vida me daba, la misma actitud que yo tenía. Personas que me exigían, personas que me pagaban mal, personas que todas estas cosas. Cuando yo dejé de pelear con eso, encontré los clientes correctos, encontré casas en las que trabajaba tan tranquila, era un trabajo suave, excelentemente pago, que me daba tiempo para escribir y que me dio todos los recursos, porque me dio todos los recursos de la escritura. Personas que me impactaron con sus vidas, con su forma de ver, de vivir, mal o bien, pero lo pude poner en un papel. Pero hasta que fui capaz de verlo, entonces cuando fui capaz de verlo, dejar de pelear y simplemente vivir cada día y fluir con lo que viniera, construyendo mi propósito, ese día, como dice en el libro, la cotidianidad me llenó de regalos. Cada que iba a trabajar era un regalo para mí, porque podía construir una hoja nueva. Entonces, en medio de la cotidianidad, claro que podía cumplirlo, porque si me llenaba de excusas, esa cotidianidad era la barrera más grande que tenía, pero resulta que no.
no era una barrera. Si yo estaba dispuesta a verlo, pero si no estás dispuesto a verlo, sino solo a vivir en una queja eterna, estás en un nudo en tu mente y no va a pasar nada hasta que tú lo decidas y decidas verlo de otra manera. Tenemos muchas creencias limitantes, pero ¿cuál puedes decir tú que fue la creencia que tenías más fuerte, más arraigada y que te tocó aprender a derribarla para poder lograr lo que querías? Que no era lo suficientemente buena escribiendo. La inseguridad me pisaba los talones todo el tiempo. La derribé escribiendo. Y es que la escritura me enseñó una cosa, y es que la musa no existe. Cuando viene la musa caminando hacia tu mente y todo esto pasa y entonces estás súper inspirado. Claro, hay un dictado detrás de ti, pero mientras más escribes, más inspirado estás. Entonces hay que hacer la tarea y la tarea es escribir. Entonces mi creencia más grande era no ser suficientemente buena. Bueno, yo tengo un talento, pero es que ¿a quién le va a interesar esto que yo escribo? Y llenarse de excusas y de inseguridades. Todo puede ser aprendido. Tú no sabes escribir, pues escribe y aprende y lee mucho, porque ahí sí, toca leer muchísimo. Y a mí, pues la verdad es que leer no me toca. Para mí es un bendito placer. Todos los días de mi vida me levanto leyendo. Entonces, así como yo disfruto leyendo, yo admiro a los escritores, yo quiero ser como ellos, es mi verdadera pasión. Y me reconozco que pude derribar la creencia de no ser suficiente. Primero, enfrentándome sola a mí y a la hoja, pero después teniendo la humildad de saber que no me las sé todas y que puedo pedir ayuda y levantar la mano. Levanté la mano y la vida me mandó una mentora, para mí, máster en inyectarle confianza a la gente. Y ella sí que me ayudó a tumbar la creencia. ¿Cómo será que me ayudó a tumbar la creencia? Que ella lanzó su segundo libro hace poco también y yo escribí su prólogo. Y el libro, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Soy suficiente. Entonces Lindo. es muy mágico porque pues ella no iba a escribir un libro basado en mí, mucho menos. Sí. Ella simplemente escribió su primer libro y después escribió su segundo libro y me invitó a que hiciera su prólogo y el libro se llama Soy suficiente. Entonces es una invitación a que creamos más en nosotros mismos, más de lo que lo hacemos usualmente y tener una relación sana con nosotros, porque no somos amigos de nosotros mismos, somos nuestros más crueles jueces. Estamos todos los días echándonos basura, diciendo que no somos buenos en esto, lo otro, pero si eso no ha funcionado por años, siempre me preguntaba, ¿qué pasa si haces lo contrario? Te validas, te ayudas y aprendes a ser tu mejor amigo. También me llama la atención que hablas de que las personas no invierten el tiempo en introspección. Es necesario que tú tengas una persona que te acompañe a eso. En el caso tuyo, por ejemplo, la mentora te acompaña incluso a ayudarte a derribar miedo y en el proceso de que ese sueño se cristalizara. Entonces, estoy de acuerdo con eso de que dices que la gente no invierte tiempo en introspección, pero yo le agregaría que también es el dinero. Creo yo que también a la hora de tú sacar este libro a producir y a publicarse y a distribución, es también tener en la cabeza la idea de que las personas van a invertir en tu proyecto, en lo que tú has invertido tanto tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que invertir tiempo y dinero. Yo pago feliz, yo pago feliz en un mentor, yo pago feliz en un asesor. Yo le pagué a mi mentora y después de que le pagué a mi mentora, le pagué a una empresa que se llama Autores Implacables para perfeccionar el manuscrito. Y pagué con mucho gusto por personas preparadas, profesionales, que me hicieron más corto el camino. Y que sé que sin ellos esta obra no sería lo que es. Sin mi mentora esta obra no sería lo que es. Sin la diseñadora
esta obra no sería lo que es. Entonces alrededor hay un equipo, el escritor está ahí, el coach está ahí, pero detrás hay otras personas que también lo han llevado a ese punto y lo hacen mejorar. Yo pago feliz y le digo a la gente, pague. Y páguele a los otros feliz por su trabajo, porque es que también estamos inundados de contenido gratis en Internet y entonces a veces la gente no quiere pagar, pues por, no sé, por lo que sea para cada uno, pero yo creo que una buena asesoría vale y pagarla con gusto te lleva a otro nivel. Entonces, yo sí invito a la gente a que se asesore y que valore el trabajo del otro, porque el otro ha recorrido antes que tú un camino. Por lo tanto, merece también que ese trabajo sea valorado y valorado hoy económicamente, porque pues es el trabajo de todos. Entonces, en ese sentido, sí, yo soy de las que hago mis cursos, me meto a los encuentros, voy a las asesorías y pago por ellas porque valoro mucho el trabajo de los demás, el trabajo que me permite ir a otro nivel. Beatriz, ¿algún proyecto futuro sobre qué quisieras escribir? He estado esbozando un segundo libro, he estado escribiendo algunas páginas y pues yo en el libro dije que me aventuraría a escribir literatura erótica, me parece muy interesante. He leído algunos autores eróticos que abordan el tema erótico de una manera tan elegante que pues me gustaría como incursionar en la literatura erótica. Pero no sé, todos los días mi cabeza se va a explotar de todas las cosas que me llegan. Hace poco terminé de leer un libro y se me ocurrió la idea de escribir un libro acerca de ese libro, porque yo quería que el final fuera otro. Entonces yo quería escribir un libro acerca del final de ese libro. Muchas ideas llegan a mi cabeza, entonces es muy difícil decirte como de qué, pero tengo pues como varias cosas rondándome. Soy una escritora absolutamente novata. Entonces, en este primer libro, yo quise escribir de mis vivencias porque para ejercitar la escritura, pues la recomendación es escriba sobre usted mismo, es lo que usted mejor conoce. Entonces, la mayoría empiezan con autobiografías porque es lo mejor que se conoce. Pero, no sé, de pronto me aventuro a escribir algo de ficción. Ok, perfecto. Bueno, ¿dónde encuentran tu libro aparte de Amazon? Conmigo directamente y a través de la plataforma Bibliomanager para Latinoamérica, España, Inglaterra y Portugal. Ok. A través de ti, solamente en tu página de Instagram. En mi página de Instagram, sí. Me pueden ¿Cómo es? escribir por Instagram, es @Beatriz Cárdenas 56. Ok, perfecto. Entonces, para quienes les interese, les súper recomiendo ese libro. Yo me lo leí en 3 días y eso que no me lo dediqué todo el día entero a leerlo, pero sí era como que, bueno, voy a leer hasta esta página y llegaba a la página y no voy a leer 10 más y era como que no quería parar porque me identifico con muchas cosas de allí, como te digo, como inmigrante también. Conozco muchas personas que se dedican a esta labor y es como que entras en un mundo diferente, no solamente por la parte de ser doméstica, sino también cuando hablas de la parte de inmigrante. Además, porque también conozco a quien fue tu jefe en esa agencia de envíos y conozco a la compañera tuya. Entonces es muy lindo porque me sentí muy cercana a muchas de tus experiencias y como te decía, también por la cantidad de referentes que tienes, que yo también sigo y comparto sus ideas, entonces yo me sentí muy enganchada por ese lado. No sé si quieras decir algo más, Beatriz, agregar algo para este podcast. Bueno, lo único que quisiera agregar es que a todas las personas que lo escuchen, inmigrantes o no inmigrantes, hay que encontrar la pasión, hay que encontrar el propósito y una vez que se encuentra el propósito, aunque sabemos que puede cambiar a lo largo de la vida, hay que vibrar con lo que se hace, porque el mundo necesita más personas que amen lo que hacen. Entonces, hay que invertir ese tiempo
en averiguar qué nos hace felices y dedicarnos un poco cada día a eso. Eso contribuirá a la felicidad de cada día y a eso yo invito a tu audiencia. Te agradezco mucho por invitarme a tu espacio y a tu comunidad. No, a ti también, Beatriz. Y a las personas que nos escuchan, muchas gracias por estar hasta el final. Ya saben que también hay un botón en el podcast donde pueden dar su opinión. Y si quieren dar algún aporte, también hay un link. Cualquier dinero que aporten allí va a ser de muchísima ayuda para que continuemos con este podcast. Así que tengan un feliz resto de día, de semana, cualquiera sea el momento en que lo estén escuchando. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.